Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy veremos el proceso de invasión y conquista de Guatemala, colonización y sometimiento de los pueblos originarios. El primer lugar que conquistaron los españoles cerca de nuestro país fue México. México, que fue dirigido por Hernán Cortés, el cual envió una expedición al sur dirigida por Pedro de Alvarado, el cual se ayudó con indígenas mexicanos que conocían el terreno y el camino hacia nuestro territorio, el 6 de diciembre de 1523. Al llegar a nuestro territorio, mandó un mensajero a los quichés para que se rindieran. Obviamente ellos no se rindieron, dieron la batalla, y el primer grupo que enfrentaron los españoles fueron a los quichés, en el valle del Pinal, que hoy es Quetzaltenango. Tuvieron el primer enfrentamiento. Los caciques de Gumarcaaj, al ver que esto estaba sucediendo, invitaron a la ciudad de Gumarcaaj del reino quiché a Pedro de Alvarado para negociar la paz, porque ellos era gente pacífica que quería la paz, y al no obtener una respuesta, lo han invitado para negociarla. Pero Pedro de Alvarado no acepta entrar a la ciudad porque ahí se sentía desprotegido. No podía entrar con toda su caballería, y lo que le daba poder era su caballo. Al estar todos montados en su caballo, les daba como cierta altura y mucho poderío, entonces no podía estar siempre en su caballo, tenía que bajarse, y desconfió de los caciques. Entonces lo que hizo fue montar un campamento afuera de la ciudad de Gumarcaaj e invitó a los caciques a llegar a su campamento. Ellos, como querían la paz, aceptaron. No previeron que era una trampa. Entonces ahí Pedro de Alvarado los atrapa y los quema vivos para infundir temor. Los caciques quichés y cachiqueles estaban enfrentados o enemistados. Entonces los cachicales, al ver esto, se unieron a los españoles para terminar su rivalidad con los quichés, y siguieron ayudando a los españoles para conquistar a los tutugiles, y finalmente en julio de 1524 los españoles llegan a la capital de los cachiqueles, Ixinché, y terminan por dominarlos. Ellos al final fueron dominados y fueron esclavizados. Si su pensamiento hubiera sido diferente y no hubiera habido rivalidad ni egoísmos con los demás caciques, se hubieran unido y hubieran enfrentado a Pedro de Alvarado, pero al existir divisiones no hubo esa posibilidad y al final fueron sometidos. Después de haber ayudado a los españoles, fueron sometidos. ¿Cuál fue la principal causa de la disminución en la población indígena durante la conquista? Fueron las enfermedades traídas por los indígenas, por los españoles, y los cuales los indígenas no tenían defensas para eso, lo que es la viruela, el sarampión, el tifus, la influenza, que mató a más indígenas que la misma invasión. Después de la invasión y conquista, fueron sometidos a la esclavitud a los indígenas. Fue lo que obtuvieron. ¿Cuáles eran las formas de esclavitud durante la colonización? Estaba la encomienda. La encomienda se designaba a un conquistador español ciertas tierras y ciertos indígenas, y se les llamaba encomenderos. Entonces, fue una ley que los indígenas tenían que pagar a los encomenderos un tributo. ¿Y cuál consistía el tributo? De 2 veces al año les exigían trabajos forzados gratuitos en sus fincas, y a cambio ellos les iban a enseñar a leer y escribir, y los iban a evangelización, les iban a enseñar el cristianismo, cosa que no sucedió y solo los explotaron. La mayoría de encomenderos no les enseñó. Fueron muy pocos los que sí se preocuparon por contribuir con los indígenas. La mayoría solo los explotó. La segunda forma de esclavitud fue el repartimiento. Todos los indígenas entre 16 y 60 años
tenían que trabajar obligadamente una semana al mes en las fincas de los españoles, de manera gratuita. Cada domingo los indígenas eran repartidos a los españoles que necesitaran de su trabajo. Y era una ley, era obligatorio. La otra forma de esclavitud fue las reducciones, que se utilizaron para poder controlar a los indígenas y cobrar los tributos. Los redujeron a pequeños poblados y les dieron un traje de identificación. Ahí es donde tenemos el origen de los trajes indígenas, y a cada grupo y a cada comunidad. Así nace la figura de la alcaldía y el ayuntamiento que hoy conocemos como municipalidades. Otra forma fue la evangelización. Durante la colonización se dio lo que es la evangelización o conversión al cristianismo. No se les hizo muy difícil a los indígenas porque creían en muchos dioses, y aceptar uno más no se les hacía complicado. Lo complicado fue cuando los sacerdotes se dieron cuenta que ellos no habían dejado de creer en sus dioses y no aceptaban un dios más. Entonces lo que hicieron fue la extirpación de las idolatrías y les quitaron sus creencias y sus dioses. Les quemaron sus dioses, sus estatuas que tenían de sus dioses, y los obligaron a hacer al cristianismo, a creer en el cristianismo. ¿Y cómo utilizaron esta forma? Pues lo utilizaron por medio de cantos y procesiones. De ahí nacen las procesiones y los cantos que conocemos hoy en día. En resumen, durante la conquista, la invasión y la colonización española hacia Guatemala, robaron y saquearon todo lo que había en el territorio, le quitaron las creencias a los indígenas, sus dioses, y fueron explotados y maltratados, tanto hombres como mujeres. Las mujeres fueron abusadas, fueron tomadas como concubinas, se podría decir, de los españoles. De ahí empezó el mestizaje en nuestro país. ¿Cuáles fueron las cosas positivas que dio la conquista? Que trajeron un nuevo idioma, el castellano. Trajeron la lectura y escritura, y trajeron especies de animales que no habían en esta región del mundo. Trajeron nuevas formas de cultivo, nuevos cultivos que se mezclaron con las que ya teníamos aquí y producieron nuevos alimentos. Igual ellos llevaron cosas que no habían allá en España, que se daban en esta parte del mundo, como el algodón, el maíz, la papa. Todo eso lo llevaron y fueron otras formas de cultivo que llevaron para España. Entonces fue mucho. Eso es todo por hoy. Espero verlos pronto. Espero estén muy bien. Cuídense mucho. Dios los bendiga.